Amén, hermanos, gracias a Dios. Estamos reunidos para comenzar nuestra clase. Vamos a entonar un canto y le dejamos el lugar al hermano Julio. Amén. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro con tu mirada de amor. Y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo, como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida como me la diste tú. Amén. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, que Dios les bendiga, esperando que se encuentren bien. Bueno, ahorita iniciamos la clase, le damos el lugar a nuestra hermana Mari para que inicie y que nos lleve en oración. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Perdónanos, Señor, una vez más, ten misericordia, aún más de la que has tenido de nosotros, Padre. Y enséñanos en esta noche, Señor, a ver nuestra vida como está delante de tu presencia, Padre. Que tu Espíritu Santo sea el que habla a nuestro corazón, mi Dios, y que tú seas, Señor, el que obre y hable, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Padre, de escuchar tu voz. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, por la vida de tus siervos, mi hermano Julio, mi hermana Adi. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que se conectan en esta clase y aún los que no se conectan. Gracias, Señor, por sus vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, en esta noche yo creo que el Señor es bueno, misericordioso, y Él es fiel y verdadero. Y el Señor siempre nos está hablando qué quiere de nuestras vidas. Muchas veces nosotros como seres humanos pensamos a nuestra manera qué es lo que debemos de hacer conforme a nosotros queremos y no la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros, pues, ¿qué hacemos? Actuar como nosotros queremos. Y cuando nosotros decimos que amamos a las personas que nos rodean, empezando con nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia en Cristo, nuestra familia en la carne, pues no lo hacemos. No lo hacemos porque yo creo que no hemos querido tener esa responsabilidad, ese amor que quiere Dios que tengamos nosotros. No procuramos ni al que no conoce de la palabra y al que conoce. No nos preocupamos por nada. Muchas veces vivimos por vivir y nos conformamos con lo que tenemos, como se nos ha dicho. No procuramos al que nos rodea, no le damos su palabra, no mostramos ese amor del Señor que ha dado a nuestras vidas y ese gozo y esa humildad. La semana pasada nos hablaban el Señor del servicio, pero en realidad servimos al Señor.
En verdad, yo digo, tengo un servicio y lo hago como Dios lo quiere. Muchas veces no lo hacemos, hermanos. Muchas veces nosotros pues lo hacemos a nuestra manera, a nuestra conveniencia y como creemos que está bien. Pero en verdad, ¿nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? ¿Nos dejamos guiar por lo que el Señor quiere en verdad para nuestras vidas, conforme a su palabra, no conforme lo que nosotros querramos? Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar la palabra del Señor y vamos a abrir nuestra palabra en Filipenses capítulo 2, 1:16. Es del 1 al 16, pero vamos a leer el capítulo 2, 1. Vamos a ir, hermanos, así, ahora sí que desarrollando, ¿verdad? El tema. Amén. Dice el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. ¿Qué dice el Señor? Que nos tenemos que amar. Nos tenemos que estimular unos a otros en amor, en fraternidad, en ese afecto entrañable y en esa misericordia que el Señor ha tenido para con cada uno de nosotros. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros somos llamados a permanecer unidos en la fe y en el servicio mutuo. ¿Cómo debemos de ser en ese servicio mutuo? Juntos, siempre juntos, estando delante de la presencia de Dios, buscando tener esas bendiciones que el Señor tiene preparadas para nosotros, así como nos lo enseña el apóstol Pablo. Porque ¿qué hacía Pablo? La palabra dice que Pablo a los filipenses los enseñaba a vivir una vida en Cristo Jesús. Él fue usado por nuestro Señor Jesucristo, aun siendo que él perseguía a los cristianos. Él enseñó a la iglesia a vivir una vida en Cristo y en el Espíritu Santo, perseverando en unidad, en un mismo sentir, en la iglesia. Amén. Y nosotros muchas veces se nos enseña en la iglesia, pero muchas veces salimos de la iglesia y pensamos y creemos que se nos terminó el compromiso. Pero el compromiso sigue siempre. Y eso lo menciona en Filipenses del 1 al 4. ¿Sí? Porque en el Filipenses del 1 al 4 menciona que así como Pablo no dudó de la consolación, la comunicación con el Espíritu Santo, teniendo el entrañable afecto, misericordia, teniendo amor incondicional para todos los que nos rodean y lo rodeaban a él, mostrando el amor de Cristo. Él mostró el amor de Cristo, anunciando su palabra, perseverando, no importando su sufrimiento, no importando su persecución, porque ahora él ya era perseguido. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? No nos debe de importar, porque la palabra mismo nos lo ha dicho, que va a llegar el momento que vamos a ser perseguidos. Y ahí verdaderamente se va a ver
a quién servimos, cómo perseveramos. Y eso lo debemos demostrar a todo aquel que está a nuestro alrededor. Mostrar el amor de Cristo. Eso nos enseñó Pablo por medio de nuestro Señor Jesucristo, que debemos de seguir creciendo en el amor del Padre, mutuo, en comunión, hermanos, unánimes juntos. O sea, siempre tenemos que estar juntos, unánimes, buscando estar en la presencia del Señor, buscando lo que se nos ha dicho siempre, ese discernimiento de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y no nada más fue a Pablo. Pablo predicó a la iglesia, Pablo mandaba cartas a la iglesia, y nosotros ahora ya tenemos la bendición que la palabra nos la dan ahí mismo. En la iglesia tenemos un lugar donde reunirnos, tenemos una casa donde estudiar la palabra. Donde quiera que vayamos, podemos ver lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y si lo vemos en 1 Corintios 12:1, que es el mismo capítulo 2, Pablo también, ¿qué hacía? Motivaba a los corintios. Y en esta cita nos habla acerca de los dones. Y el versículo 2, de los gentiles que son motivados a seguir a Dios. Y en el versículo 3 y 4 de Filipenses del mismo capítulo 2, debemos ser nosotros como Dios quiere, no como nosotros quieramos, ser opositores aunque haya tentaciones. Aunque nosotros tengamos tentaciones, tenemos que estar firmes, no movernos de lo que hemos creído, de lo que Dios quiere para nuestras vidas. No actuar con contienda, sino ser verdaderamente nosotros quien Dios quiere que seamos. Humildes, sencillos, sumisos. Pero desgraciadamente, cuando no conocemos a Dios, o ¿por qué digo desgraciadamente? Porque muchas veces conociendo a Dios, el ser humano por naturaleza cuida lo suyo, lo propio, los bienes que tiene. Mas nosotros, teniendo o no teniendo, deberíamos ocuparnos por los demás. Buscar el bien de los demás en amor. Tener ese frecuente amor por todos los que nos rodean. Empezando por nuestra familia, hermanos, que es la iglesia principal que Dios ha establecido en nuestro hogar y en nuestro corazón. Para que nosotros podamos mostrar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Como nos habla este libro de Tesalonicenses en el mismo capítulo 2, 5, 11, que Cristo vino y sirvió a la humanidad. Amén. Pablo nos enseña y describe a Cristo como modelo de servicio, de persistencia, hasta llegar a la muerte y resurrección. Gloria a Dios. El Señor murió, el Señor resucitó y Él resistió. No corrió como Mari. Ay, la prueba, la lucha, ¿no? Él resistió. Y ahora está a la diestra del Padre. Así Pablo anima a los filipenses y a nosotros a hacer el bien a los demás. Como Jesucristo es el verdadero crecimiento espiritual, Él es el verdadero crecimiento, nuestro Señor Jesucristo, y nos anima a crecer en amor, humildad. Este sentir que hubo en Cristo, los creyentes debemos
como el Señor Jesucristo se consagró al Padre, consagrarnos a Él. Nuestra vida, consagrarla a nuestro Dios. Enfocarnos en esa visión de servir con humildad, amor a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo a seguir. Es el mejor ejemplo que podemos tener, nuestro Señor Jesucristo, porque cuando vino a esta tierra, el Señor se sometió al Padre. Y nosotros tenemos, hermanos, una palabra que yo decía, ¿qué es? Que no, o sea, ¿con qué de kilo y acento la hago? Que no, que significa variciar, derramar, renunciar a los privilegios. El Señor renunció a todo esto mientras su ministerio en la tierra Él tomaba forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor Jesucristo dejó todo. Él se sometió al Padre, se hizo hombre a sí mismo. Y tal vez yo, hermano, me equivoqué porque dije, ay, versículo 2:16, pero ya cuando yo iba bien avanzada dije, no, pues Señor, yo lo voy a dar así. Y vemos en el versículo de Filipenses 8, en el versículo 8 nos muestra el Señor Jesucristo su obediencia al Padre. Y si vamos, hermanos, a Romanos 5:19, si lo lees, por favor, hermano Julio. Sí, hermana, 5:19 Amén. dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Aquí el Señor nos está hablando desde dónde empezó el pecado, la desobediencia de Adán y Eva, sabemos. Entonces, pues ya había desobediencia. Ahora los seres humanos, por esa desobediencia, nos hicimos pecadores. Pero hay una bendición tan grande que, como decíamos, el Señor Jesucristo se negó a sí mismo y hasta la muerte y hasta la resurrección, por esa misericordia, hemos alcanzado salvación. Y en el versículo 9, Jesús nos habla que fue humillado por su obediencia al Padre. Pero el Padre, ¿qué hizo? Aunque lo humilló el ser humano, lo rechazó, no lo quiso, ¿qué hizo el Padre? Dice el Señor, que el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, gloria a Dios. Ahí vemos la recompensa que el Padre le dio al Hijo. Y yo creo que para nosotros, aunque no merecemos nada, el Señor está ahí y siempre nos ha dado bendiciones. Primeramente, yo quiero pensar que debemos de pedir en lo espiritual y en lo material el Señor sabrá lo que va a hacer y lo que nos va a dar. Pero el Señor le dio a su Hijo un nombre sobre todo nombre. Y en Filipenses 2, ahí mismo del 12:13, los filipenses habían obedecido en el tiempo cuando Pablo predicó, obedecieron. Se ocupaba Pablo de su salvación, como ahora ustedes como pastores nos dicen, cambien, busquen a Dios, no anden en cosas que a Dios no les agrada.
Es lo mismo, Pablo se preocupaba y les compartía para su salvación, para que con su salvación, con temor y temblor, afirmaran su fe. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros produce algo muy hermoso el Señor. Si nosotros buscamos a Dios, si nosotros amamos a Dios, si lo obedecemos a Dios, que cuando tú amas a Dios, yo creo que no es fácil. Hace años una vez un hermano decía, yo era nueva en el Evangelio, es bien fácil amar a Dios y obedecer a Dios. Y estaba otro hermano y decía, no es fácil, no es fácil. Y pues yo nueva decía, pues ¿por qué dicen eso, no? Pero cuando tú amas a Dios, creo que todo te es fácil. Pero cuando ponemos alguna traba, se nos hace difícil. Entonces, nosotros como ellos tenemos que buscar con temor y temblor estar delante de la presencia de Dios y cuidar nuestra salvación. Porque así Pablo afirma que el amor y la gracia es para gozarse. Si tenemos amor, si tenemos esa fortaleza, esa paciencia, ese gozo, esa humildad, ese amor, nosotros nos gozamos y recibimos la bendición en la obra de Dios y la gracia de Dios. Por eso muchas veces dicen dar de gracia lo que has recibido de gracia. ¿Y qué tenemos que dar? La palabra. ¿Qué se nos ha dado? La palabra. Muchas veces decimos, Señor, dame gracia ante los hombres. Pero ¿qué no será mejor decir? Señor, que haya gracia delante de tu presencia para que pueda hallar gracia delante de los hombres. Y esa gracia nos dará la fortaleza que Dios nos da para poder pues vencer con la apatía, con la indiferencia, con el desamor, que es lo contrario al amor y a la humildad. Porque Dios quiere que esta obra quede terminada. En medio de su pueblo, Dios habita y Dios quiere hacer muchas cosas en su pueblo. ¿Y para qué quiere Dios hacer muchas cosas en su pueblo? Pues para que le sirvamos, pero también para que hagamos el bien. Con nuestro prójimo, con el alcohólico, con el drogadicto, con el brujo, con el hechicero, con el idólatra. Porque el idólatra necesita de Dios. Con las prostitutas, con los homosexuales. O sea que Dios nos ha puesto para muchas cosas, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo nosotros? No me acerco a ese porque es drogadicto, ¿no? Pues decía la hermana, pues ve a él porque él necesita y él va a ser libre. Entonces estamos llamados para hacer el bien. Y seguimos aquí en el mismo capítulo de Filipenses 2, 14, 15. Pablo sigue declarando que desarrollen la humildad y el amor al mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que brillemos, como dice la palabra, para que seamos la sal y la luz del mundo. Para que todos los que nos rodean nos vean que somos diferentes, que verdaderamente somos hijos de Cristo, que verdaderamente sí hemos cambiado, que verdaderamente en nuestro corazón está esa humildad, ese amor que Dios quiere para nosotros, porque lo dice también en Filipenses 2:16, la obediencia a los filipenses. Ellos eran obedientes. La palabra en sus vidas estaba puesta, porque Pablo declaraba el trabajo que estaba haciendo con ellos. Él estaba trabajando. El hermano Julio se tiene que preparar para ir a predicar.
no va al aventón. La hermana Adi tiene que preparar su alabanza. Tienen más responsabilidad que aún los congregantes que estamos ahí. Como que, ay, pues ya voy, me presento, canto, me siento. Así Pablo tenía esa responsabilidad con el pueblo, con la iglesia. Y yo, ¿por qué pongo de ejemplo a los pastores? ¿Por qué? Porque nosotros como congregantes no tenemos esa misma responsabilidad. No lo vemos de la misma manera. Así Pablo tenía que declarar a los filipenses y lo declaraba y lo anunciaba, pero para que ellos estuvieran convencidos en su fe y creyeran que Jesús era el modelo, el ejemplo a seguir. Muchas veces nos preguntamos, ¿desde dónde le escribía Pablo a la iglesia? No sabemos, ¿verdad? ¿Lo escribió Pablo? Sí, lo escribió a los filipenses. Probablemente fue en Roma. Principalmente Pablo dio la carta a los filipenses. Sí. ¿Y qué les dio? Los animó para que verdaderamente fueran cristianos, a vivir una vida con compromiso, que crecieran en el servir a Dios y en el servicio unos a otros. Y ahora Pablo, ¿a qué nos anima a nosotros? ¿A no hacer nada? Sí, es lo mismo. Somos los mismos de ayer. Ellos buscaron a Dios, los filipenses, los filipos. Ahora, ¿qué quiere Dios? Que nosotros, por medio de su palabra, también sirvamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se reflejó? ¿Cómo se reflejó? Hay muchos personajes en cual se ha reflejado la palabra de Dios. Y tenemos un ejemplo de la vida de Timoteo. Y vamos a ver qué es lo que dice ahí mismo en Filipenses 2, 25, 30. Yo llegué hasta el 30, hermanos. Gloria a Dios. Me brinqué hasta el 16. Gloria a Dios. Hablamos de un personaje que habló Pablo. Y yo dije, ay Señor, yo no me había percatado, no lo había visto bien o se me olvidó qué pasó. Y vamos a hablar de Oprafrodito. Oprafrodito. Él es un hombre, es un personaje que estaba en la iglesia y era del lugar de Filipos, perdón. ¿Sí? Amén, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de este personaje tantito. ¿Quién es? Él es un ejemplo de servicio, de amor, y él tenía el deseo en su corazón ferviente de servir a Dios. Y él tuvo una encomienda, pues a lo mejor se le hizo fácil a él, o ya sabía lo que iba a hacer, y todos los que estaban congregados, pues igual no tuvieron la misma visión, como en casa de oración no todos tenemos la misma visión. Él tuvo ahora sí que ni se aventó de panzazo, él decidió, creyó, confió que Dios estaba con él. ¿Y qué hizo él? Él tomó el servicio en amor y el deseo en su corazón de volver a Filipenses, porque sabían que él no estaba ahí. Él se fue una encomienda, pero él quería regresar para anunciar lo que Dios había hecho en su vida. Porque él anhelaba estar con los filipenses
Epafrodito, ¿quién era? Él se encontraba en Roma, porque él fue enviado a Roma. Y se encontraba en Roma cuando su corazón anhelaba estar con los Filipos. Pero la iglesia de Filipos lo mandó a Roma a llevarle una ofrenda a Pablo. Porque ¿qué estaba haciendo Pablo en Roma? Pues estaba encarcelado. Y él fue enviado a llevar una ofrenda económica a Pablo, porque Pablo estaba preso. Pero ¿cuál era la misión de este varón? Era servir a Pablo. Ahora nosotros tenemos el gran privilegio de no servir a Pablo, servir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Servir a Cristo. Y servir primeramente al Señor y después a sus siervos. Porque lo debemos de hacer como si lo hiciéramos para Cristo. Y servirnos entre hermanos unos a otros. Servirnos unánimemente nosotros. ¿Sí? Porque Pablo fue el hombre al cual llegó este varón. ¿Y qué le pasó a este hombre? Se enfermó. No sabemos de qué, pero dice la palabra que se enfermó gravemente, casi a morir. Y él que anhelaba recuperarse para regresar a la iglesia. Para que esa iglesia no se afligiera. No se afligiera, ¿por qué? Porque, pues dice la palabra que el camino era peligroso y era largo. Pero yo quiero pensar que todos oraban juntos, unánimes, para que Dios guardara el camino de este varón, porque tenía una encomienda que no era fácil. A lo mejor él no midió ni la consecuencia. Se le hizo fácil, dijo: en el nombre de Cristo yo voy y regreso. Lo que muchas veces nosotros hacemos o muchas veces no hacemos. Entonces él enfermó gravemente, casi murió. Y él ansiaba compartir, hermanos, lo que había pasado, lo que él había hecho. Él sirvió con amor y humildad, gozo y alegría. Así sirvió él. Él tenía su corazón dispuesto en el Señor. Y aquí menciona en la palabra que Pablo semeja y menciona en el versículo 30 y pone de manifiesto a Epafrodito, que semeja a Cristo después de haber dicho: Cristo fue obediente. Pablo menciona que este varón estuvo a punto de morir. El peligro que tuvo en el camino. Los filipenses se ofreció él a ir. Entre todos los filipenses, tal vez muchos dijeron: voy, no voy, pero quiero pensar que levantó la mano y dijo: yo voy. Entonces dice que él se ofreció. No le dijeron: vas a ir tú. No lo seleccionaron, porque Dios conocía su corazón, como conocía el corazón de todos los que se reunían, y conoce el corazón de nosotros. Muchas veces dicen: ay, es que ella quiere hacer todo. No es que, o él quiere hacer todo. No es que quiera, porque Dios conoce el corazón.
y a lo mejor no tenemos la capacidad, a lo mejor no estamos aptos, pero Dios es el que nos capacita. Dios es el que nos enseña, el que nos instruye. Y Él se ofreció a ser el mensajero, a hacer llegar la ayuda económica a Pablo. Fíjese, hermano, qué bendición. Él sí quería estar con Pablo. Sabía que Pablo tenía la necesidad. No le importó si igualmente él iba a estar en la cárcel, porque dice que él iba a servir a Pablo. Si él lo iba a servir a Pablo, pues yo quiero pensar que sí llegó hasta la cárcel. Y yo decía, ay Señor, nunca lo había leído de este varón, o se me pasó, o qué me pasó, ¿no? Y la verdad, hermanos, ya no me quise meter más porque dije, no, esto me va llevando más y más, pero gloria a Dios. Ahora nosotros, ¿qué debemos de hacer? ¿Ser como los filipenses? ¿Ser llamados a servir? Con humildad, con amor, con gozo. Estar unidos en la congregación. Ver las necesidades que hay para con los que están a nuestro alrededor. Ver las aflicciones que hay dentro del pueblo de Dios. Los que están enfermos, que nosotros no los visitamos cuando están enfermos. Los que tal vez a lo mejor este día no han tenido un trabajo y no tienen su provisión. Nos hemos afligido. El pueblo del Señor, porque somos pueblo del Señor, estamos dispuestos a conocer a Dios, porque si nosotros conocemos a Dios, pues vamos a hacer como Dios lo quiere, como nos lo está hablando, como nos está diciendo que debemos de ser. Llevar el evangelio a todo necesitado, ver las necesidades del necesitado, principalmente las espirituales, hermano. Porque en las espirituales sabemos que a veces muchos flaqueamos. Y muchos Dios nos ha hecho fuertes, pero lo más importante es que tengamos esa fe que el Señor está con nosotros, viendo las necesidades espirituales de nuestros pastores. Yo le preguntaba y le he preguntado muchas veces al Señor, ay Señor, gloria a Dios, porque una necesidad es el que está endemoniado. Y si nos llega un endemoniado, ¿qué vamos a hacer? Yo decía, ay no, Señor, de verdad tenemos que orar por nuestros pastores. Igual ellos no quieran ese don, pero el Señor sabe, ¿no? Qué les da y qué no les da. Pero para eso el Señor, no nada más a ellos, a los jóvenes, a los adolescentes que van en el camino, a nosotras las más adultas, a las mamás jóvenes. ¿Qué necesidad hay en la iglesia? Mari llega, se mete, oye, escucha la alabanza y no le interesó nada. Ni siquiera le pregunté, oye hermana, ¿te enfermaste? Oye hermano, ¿cómo te has sentido? Oye hermano, te veo triste. No tenemos ese discernimiento. Bueno, al menos yo digo por mí. Porque muchas veces no lo hacemos. Muchas veces decimos, no, pues yo estoy bien. Lo que decía la palabra, yo estoy bien. Pues, ¿qué me preocupa? Tengo techo, tengo comida, no tengo problemas, decía el hermano Jorgito, ni cosquillas le hago al diablo, no tengo pruebas, no tengo luchas. ¿Qué me preocupa? No me preocupa nada. Estoy bien. Ahora sí que como dice por ahí
una película que decía primero yo, después yo y que se acabe el mundo. Pero eso Dios a nosotros no nos enseña. Dice Dios que primero es el que está a nuestro alrededor. Es la necesidad del que está a nuestro alrededor. Y Dios quiere que nosotros seamos verdaderos cristianos. Como decía por ahí la hermana Paula, no cristinos. Luego mi hija le decía, ay hermana, no diga así, pues que se llama Cristina, ¿no? Verdaderos cristianos, verdaderos servidores, humildes, no orgullosos, hermanos. Que es lo contrario a la voluntad de Dios. El orgullo es lo contrario a la voluntad de Dios, porque el orgullo desata muchas cosas perversas de nuestro corazón. Entonces, tenemos que tener humildad. Y la humildad, ¿qué nos va a traer, hermanos? Una gran bendición. La gracia de Dios y bendición. Y si tenemos esa gracia de Dios y esa bendición, no, hermano, estamos súper bendecidos. Ya vamos a terminar, hermano. Yo medio lo abrevié y dije, ay, señora, que no nada más tenía que leer el versículo y que me corrijan los hermanos, nada más el 2 y el 16. Dije, bueno, pues yo me piqué, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a ver Miqueas 6:8. Amén. ¿Sí me lo puedes leer, por favor, hermana Fanny? Amén. Gloria a Dios. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que nos pide Dios. Nos pide que nosotros estemos en un amor. Y ese amor es Cristo Jesús. Y si no lo tenemos, pues hay que buscarlo, hermano. Y el Señor es tan bueno y misericordioso que nos los da. Y que tengamos justicia, que seamos justos, misericordiosos, fieles. Esa fidelidad que Dios demanda de nosotros. Y como lo decía ahorita que leyó la hermana Fanny, humillarnos ante nuestro Dios, que es digno de suprema adoración y alabanza. Él es el único que nos ayuda a persistir. Él es el único que nos muestra día a día qué quiere para nuestras vidas. Pero nosotros, ¿qué queremos recibir? Amén. Pues hermanos, yo creo que esto es muy, muy hermoso porque el Señor nos habla y nos dice día a día que tenemos que buscar su rostro. Yo tengo una cita, si la gustan apuntar y luego leerla, Romanos 5:19, amén. Primera de Corintios 12:1. Y nada más, hermanos. Y aquí el Señor nos habla y nos recalca y nos invita en esta noche, hermanos, a servirle con amor, con gozo, con humildad. Y Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo creo que en esta noche el Señor nos hace una vez más la invitación porque nos ha llamado a servir. Y algo muy importante que siempre se nos decía, entrar a la empresa del trabajo y el servicio de Dios, no todos queremos. No todos queremos porque es una responsabilidad con el Señor. Y es servir a un rey. Y recuerdo que una vez trabajando con una hermana que estaba con nosotros,
ya era tarde, ya habíamos desayunado como a las, eso sí, primero era el desayuno para aguantar. Ya habíamos desayunado y ya dieron las 4, pero no terminábamos. Y ciertamente se le hizo fácil decir, ay, que no vamos a comer, ¿a poco no ya no lo ganamos? Y yo sí le dije, no, pues imagínate si no lo ganáramos. No, pues ¿cómo no lo vamos a ganar? Nosotros no merecemos nada. Ya desayunamos, ya hasta nos llevó Laurita sopecitos y botanitas y que paletas Don Jesús y que tanto y queremos más. Pero después con el tiempo esta hermana recapacitó y dijo, sí, Mari tenía razón. No, es que tú no vas a servirle a Dios a cambio de que te den algo. Tú vas a servir a Dios y Dios sabe cómo te va a bendecir. Y lo más esencial yo creo que es lo espiritual. Es lo espiritual. Lo material viene por añadidura. Pero Dios está aquí, hermanos, y yo creo que en esta noche el Señor nos ha hablado. Bueno, al menos a mí me habló. Y yo le dije, Señor, ¿qué servicio he presentado delante de ti? Y verdaderamente nos hemos negado a nosotros mismos. Le hemos dado la prioridad al Señor. Hemos querido ser como este varón que no le importó que hubiera peligro. Ir a servir a Pablo. A nosotros se nos ha dicho cuando haga la persecución, o niegas de tu fe, o cuántos van a ser asesinados. Entonces ahí es donde va a entrar nuestra fe y nuestra humildad y nuestro amor hacia el Señor. Amén, hermanos, pues esta es la palabra del Señor y pues yo creo que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo les comparto esto, hermanos, que el Señor a mí me dio. Amén. Le dejamos el lugar a mi hermano Julio. Amén, hermana, gracias por las palabras, gracias por la palabra de Dios. No sé si alguien quiera comentar algo, alguien que quiera añadir algo. Pues yo nada más a manera de resumen, pues sí, como vi, Pablo le empieza a decir que pues que todos seamos unánimes, y digo todos porque pues habla la iglesia, ¿verdad? Aplicable no solamente a Filipo, sino a todas las iglesias del mundo, que no hagamos nada por contienda y por vanagloria, como en el verso 3 y el verso 14 que dice que lo hagamos sin murmuraciones ni contiendas. ¿Y por qué? Bueno, porque nuestro sumo ejemplo precisamente es el Señor Jesús, que aquí es donde dice que pues no se estimó a sí mismo pues ser Dios, sino que vino y se humilló para, para obedecer al Padre, ¿no? Y el Padre por eso lo exaltó. Y bueno, la otra parte que leyó la hermana María hasta el verso 30, pues creo que es un ejemplo de lo que les dice Pablo, ¿no? Porque Pafrodito, precisamente aquí dice que le servía a Pablo pues en su prisión. Y lo que yo sabía era que en aquellos tiempos, bueno, pues muchos presos morían porque pues nadie los cuidaba, luego ni les daban de comer ni nada. Entonces, pues si no había quien les llevara de comer o tuviera, entre comillas, cuidado de sus necesidades, obviamente me imagino que los dejaban pasar este, pues hubieran muerto. Entonces, pues ahí Dios por medio de algunos hermanos, pues es que sustentaba a Pablo, ¿no? Como el caso de Epafrodito. Y que bueno, nosotros sabemos que pues Epafrodito, pues sí, como lo dice aquí, si le sustentaba en la prisión, pues sí era un trabajo, digamos, demandante, ¿no? Porque pues tenía que dejar lo que él estuviera haciendo, o trabajando, o no sé, para ir a cuidar de Pablo y pues aunque sea un ratito, pues ver que estuviera bien y etcétera, pero eso era de todos los días, no lo podía dejar sin comer algún día o sin algo que necesitara. Y bueno, pues creo que Pafrodito es un buen ejemplo de lo que acabamos de ver, ¿no? De servir a los demás por amor a Dios. Y ese es mi comentario. Gracias. Amén, ¿alguien más, hermanos, hermanas? ¿Quiera comentar Amén. algo?
Amén. Yo hice como que un resumen de todo lo que se fue hablando de los versículos que dio nuestra hermana María. Y pues yo puse que el amor de Dios nos mueve a hacer buenas obras, a ser empáticos, amorosos, gozosos, humildes, teniendo presente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, trabajando para la buena obra del Señor, sin murmuraciones ni contiendas, siendo, como dice que como decía los versículos, humildes, irreprensibles, sin pecado, que somos, como lo dice también, que somos la luz del mundo. Siempre hacerlo con fe, gozo y como dijo el último versículo este de Miqueas 6:8, que pues ahí viene resumido yo creo que todo lo que vimos en esta noche, que es lo que es bueno, justo, justicia, amor, misericordia y humildad. Entonces, pues sí, la pregunta es, yo creo que, como decía nuestra hermana Mari, nosotros qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Porque pues el Señor nos muestra y como Pablo le escribía a las iglesias, pues lo que tenían que hacer y él era el ejemplo, ¿no? De que pues tenían que guardarse también y servir con amor. Y pues ahora lo vemos en estos tiempos en todo lo que se va a hacer, que se está orando con lo de las demás iglesias, ¿no? Es el trabajar, pero pues ¿quién está dispuesto exactamente a asumir esa responsabilidad, ese compromiso para llevar a cabo todo lo que se tiene que llevar? Y pues es para Dios todo lo que se va a hacer, ¿no? Porque no lo hacemos ni para los pastores. Yo creo que cada uno debe de como que de examinarse y decir realmente si está dispuesto a tomar ese compromiso o esa responsabilidad que tenemos para trabajar, porque pues tal vez si no sea fácil, no vamos a tener que dejar muchísimas cosas, pero pues tenemos que, si en nosotros existe el amor de Dios, pues yo creo que como dice nuestra hermana Mari, se nos va a hacer fácil hacerlo y hacerlo para Dios y así trabajar todos juntos, unánimes, ¿no? Amén. Amén, hermanos, gracias. ¿Alguien más, hermanos, quiere participar, hermanas? Bueno, creo que no. Yo nomás les leo un versículo, hermanos, en lo que es Proverbios 29. Proverbios 29, 23 dice, la soberbia del hombre le abate. Y pues bueno, yo creo que vimos, ¿no? Servir con humildad y amor. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Entonces, pues bueno, vimos el ejemplo de Pafrodito, ahorita con lo que dijo nuestra hermana Fanny. Entonces, pues bueno, hay que servir con humildad y amor. Y como dice la palabra de Dios en, si mal no me acuerdo, creo que era Juan, déjeme, que no hay mejor amigo, no hay mejor en Juan 15:13 describe el amor que nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida, su alma por sus amigos. Juan 15:13. Entonces, eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo, eso hizo Epafrodito con este ejemplo y como dice la hermana, finalmente como en 4 o 5 versículos tantas tanto compromiso podemos ver en una persona que se dice fácil, 4 versículos, pero sabemos cuántos años pasó Pablo en la cárcel, no sabemos cuánto tiempo Epafrodito lo mantuvo, desde que se enfermó y pues tampoco sabemos la condición de Epafrodito, si era joven, era viejo, si sufría de migrañas, jaquecas, dolores de rodilla, dolores lumbares, en fin, ¿no? Entonces, y pues bueno, también recordemos que no había muchos remedios, así como en el Antiguo Testamento no volvían a saber muchas veces de esa persona cuando salían de X ciudad o país. Igual ellos pues no sabían, ¿no? Igual y no llegaban al destino, en el camino los mataban los bandoleros. Entonces todo eso, por eso acá dice, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Y quien sustenta, hermanos, finalmente es nuestro Señor Jesucristo, quien nos da esa vitalidad, esa protección, ese amor. Y pues finalmente no hay mejor amor que el que uno ponga la vida por sus
amigos. El Señor Jesucristo lo hizo. Epafrodito lo deja ver la Biblia que lo hizo. La pregunta sería, ¿nosotros estamos en ese nivel de Epafrodito de casi, casi perder la vida por un amigo, por un siervo, por un familiar? Hay que, hay que seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, sería todo de mi parte. Y adelante, hermana Mari, despídanos. ¿Nos quiere despedir en oración, por favor? Amén. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque nos enseñas lo que debemos de hacer, que a ti te agrada. Gracias, Señor, por la vida de tus siervos, por la vida de mis hermanas que están conectadas. Gracias, Señor, porque es un privilegio poder hablar de ti. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que motivas nuestros corazones a buscarte y exaltarte con todo nuestro ser. Gracias, Jesús, Hijo de Dios, por ser tan obediente al Padre, sumiso, humilde. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo te pido, Dios, en esta noche guardes los sueños de mis hermanos. Muéstrales, Señor, tu amor. Abrázales fuertemente, Señor. Visítales en esta noche, Padre, y llénanos de tu presencia. Y que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de mis hermanos, y que seas en la vida de mis hermanos los que estuvieran enfermos. Sé con ellos, Padre. No los dejes, no los desampares. Sobre la viuda, sobre el huérfano, y sobre todos aquellos necesitados, afligidos y menesterosos, Padre. Y que tu Santo Espíritu sea en esta noche en nuestras vidas y en aquel que no te conoce, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.